Hoy tenemos un invitado que casualmente fue ganador de la Copa Libertadores con Independiente en el año 64 y en el año 65, y después pasó por nuestra institución, dejando también un gran recuerdo, y me estoy refiriendo a Juan Carlos Guzmán, aquel defensor, un defensor de esos de antes, ¿viste? Tipo Sachi, por nombrar el Gallego Pérez en River, esos jugadores con una gran técnica, y hoy lo tenemos acá en nuestro espacio para que, bueno, nos cuente un poquito de su vida futbolística, que fue bastante amplia y muy ganadora. Hola, Juan Carlos. Roberto Alonso lo saluda. Estamos junto a Daniel Galazo. ¿Cómo está? Buenas noches, Roberto Alonso y compañeros. Un gusto de charlar con ustedes. Bueno, nosotros casualmente recién estábamos haciendo un análisis sobre lo que fue, no el partido en sí, sino seguramente usted, como haber sido jugador de Independiente y con esa audición que hace 55 años que está en el aire de Independiente, que el otro día, bueno, su conductor tuvo palabras un poco fuera de término para el técnico de River, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo cambió el fútbol de su época a la época de ahora, no? Sí, ha cambiado muchísimo, muchísimo, en muchas cosas que antes no había. Nosotros nos criábamos en el potrero, la mayoría de los futbolistas, tanto de River, de Boca, de los clubes grandes, de los clubes chicos, salíamos del barrio, de la calle, al potrero, y de ahí salíamos a primera, o algunos llegábamos, otros no, pero es un fútbol distinto. Hoy es muy rápido el fútbol, hay otros ingredientes que hacen a que el fútbol sea un espectáculo muy grande, se ve en los estadios, se ve en todo el mundo, en Europa, acá en Argentina. Es un fútbol más rápido, más de goles, más de fricciones, más de choques, y bueno, totalmente distinto al que me eduqué yo, ¿no? En las inferiores de San Lorenzo, viendo a los jugadores de primera división en un ritmo de toque, siempre gambeteando, siempre y con el dominio de la pelota, dándole importancia al juego, cosa que a veces hoy no se ven, ¿no? Por eso han cambiado mucho las épocas, ha evolucionado el fútbol mucho en algunos aspectos, y en otros me parece que no se ve un buen espectáculo. ¿En qué aspecto ha mejorado y en qué aspecto usted ve que ha involucionado el fútbol? Por lo menos el argentino, ¿no? Sí, hablemos principalmente del fútbol argentino. Bueno, la diferencia ha evolucionado en la rapidez, en la velocidad, en el ritmo de juego, hablando de los partidos de fútbol. Los jugadores se entrenan más, se dedican más, tienen otro tipo de entrenamiento, otro tipo de alimentación. Está bien que hay que evaluar que juegan cada 3 días, hay equipos que juegan cada 3 días y es mucho por el ritmo que se juega. Antes este fútbol de este ritmo no existía, era pelota parada, gambeta, grandes jugadores de gambeta como Walter Gómez, por dar un nombre, y muchísimos más. Entonces era distinto y ha cambiado, yo digo, para bien, porque ha evolucionado en todo el mundo. En Europa, el Paris Saint-Germain, el Real Madrid, todos ellos evolucionan con ritmo y con toque, con seguridad, juegan con mucha seguridad en Europa. Acá todavía el ritmo está en los pases, aunque tenemos muy buenos jugadores. La verdad,
están surgiendo muchos jugadores de mucha clase, de mucho futuro, ¿no? Esa es una de las diferencias que yo encuentro. Técnicamente, ¿usted cree que el jugador de ahora es mucho más que en la época que jugaban ustedes? Yo particularmente me parece que se fueron perdiendo esos talentos, esos jugadores. Aparecen así ráfagas que después, hoy en día con todos los mercados que hay, el europeo, el asiático, bueno, acá mismo en Sudamérica, yo creo que no se ven esos jugadores quizás con el talento que tenía un Bocini, un Alonso, Claro. en la época que usted jugaba, Sí, por ahí Savoy, no sé, Mario sí, Rodríguez. no, hay muchos nombres para decir. Yo comparto esos nombres, pero hay muchísimos más. Pasarela, Daniel Pasarela, Rafael Albrecht, Federico Sacchi, para aquellos que aún no lo conocieron. Grandes jugadores de selección, de mucho toque, de mucho dominio, de mucha calidad, apasionados del fútbol, pero tratando siempre bien a la pelota, grandes jugadores. Vos nombraste a Bocini y Alonso, bueno, súper grandes jugadores, Sí, pero más atrás también han existido jugadores como Ernesto Grillo, Walter Gómez, bueno, y muchísimos más, ¿no? yo me refería bueno, cada uno en su época, ¿no? Claro. Yo he visto jugar a Bocini, Alonso, somos contemporáneos, Claro. entonces uno por ahí vio ese fútbol, pero en nuestras casas se hablaba de la famosa delantera de Independiente, de Estudiante, no sé, del trío de San Lorenzo, o sea, jugadores que siempre surgieron. Lo que pasa que ahora a mí me parece que el fútbol se ha hecho muy físico y no hay lugar para esos talentos, o esos talentos no aparecen, y se hace mucho más vertiginoso, mucho más sucio el fútbol, ¿no? Me falta, sí, correcto. me parece que falta, Coincido. me parece que falta ese toque, esos pases que hoy en día uno ve que a 5 o 10 metros no saben dar un buen pase o un centro bien tirado. O sea, yo creo que ahí es donde digo, bueno, la velocidad le ganó a la técnica o la técnica le gana a la velocidad. No, yo, para mi opinión, es la velocidad le ganó a la técnica, y por eso yo hablaba al principio de la charla contigo de que hoy el fútbol es muy veloz, es muy rápido, entonces hay muchas fricciones, entonces falta eso que vos acabas de comentar, ese talento del dominio de la pelota, de pisar la pelota, de tocarla, de gambetear. No existen hoy hay sí, pero son pocos los jugadores que se destacan por su gambeta o su toque perfecto. Son pocos los jugadores que hay hoy en actividad. Pero hay que reconocer que el ritmo es muchísimo, muy grande el ritmo. Hay muchas fricciones, como yo decía. ¿Por qué? Por el ritmo del partido. Al disputar la pelota van con pierna larga, por eso hay tantos lesionados. Así que ese veo el cambio, yo así veo el fútbol, ¿no? Juan Carlos Daniel Galazo lo saluda, ¿cómo le va? Bien, mucho gusto. Igualmente para mí. No es que me parece que en el fútbol con los años, Le a mi escucho. manera de ver, en el fútbol con los años que han corrido y sin querer pecar de inocente, me parece que lo que se ha perdido, y no es poca cosa, al menos como yo lo veo, es el sentido estético. Usted nombró a Grillo, que tenía un sentido estético para jugar, Walter Gómez, voy para atrás, Rinaldo Martino,
voy para atrás, Chacarita de Campana y Bucico, es decir, hasta los clubes chicos, llamados chicos, tenían algunos jugadores que tienen ese sentido de la estética, y eso hoy no lo tenemos. No lo tenemos, hay varios factores. No lo tenemos porque no se entrena con la pelota, no se trabaja con el jugador los defectos o que mejore la pierna inhábil. Se trabaja con la pelota, se trabaja mucho lo físico. Me parece a mí, es lo que se refleja ahora. Si no es cierto, si sí se trabaja con pelota, no lo veo en el campo de juego. Lo que veo es mucho ritmo, mucha velocidad y poca técnica. Y volviendo a su comentario, a esos jugadores, yo a Martino no lo vi porque era muy chico, pero sí vi a Walter Gómez, a Grillo, el gol que le hizo ahí en la cancha de River a los ingleses, jugadores notables jugadores, de mucho dominio, de mucha gambeta. Hoy no se puede ver porque no se trabaja en inferiores con el toque, con la pisada de pelota, con el dominio de pelota. Se trabaja como se trabaja en los clubes arriba, en primera, la velocidad, el toque, la velocidad, y así no vamos a lograr consagrar a la mayoría de los jugadores en cada equipo. Vamos a lograr que aparezca un Trancono, estos chicos que tiene River que son brillantes, con mucho futuro, pero en otros equipos aparecen muy pocos jugadores con talento, con dominio de pelota y gambeta. No hay mucha gambeta. En la mayoría de los clubes no hay jugadores con ese toque, esa pisada. No es que yo esté acostumbrado a eso, me adapto a la actualidad, me adapto a ver el fútbol de hoy. El fútbol de hoy es un espectáculo, sí que es un espectáculo. La gente está apasionada por el fútbol, hoy la mujer va al fútbol con su niño, con su esposo, antes eso no existía, entonces hay que aceptar. La mujer hoy es comentarista de fútbol, comentarista deportivo, está el fútbol femenino, entonces ha cambiado la historia, ha cambiado el mundo y nosotros tenemos que seguir al mundo, al ritmo que nos están planteando. Ahora, respecto de lo que usted dice, Juan Carlos, y yendo a la formación del jugador, que en la historia, ¿qué resultó más efectivo en la formación? ¿El potrero o la escuela de fútbol de hoy totalmente diagramada, armada, pensada de otra manera para los chicos? ¿El potrero o la escuela de fútbol de hoy? Las dos cosas, a mi entender las dos cosas, porque el potrero tenía la enseñanza natural de la persona, del jugador, del deportista. Hoy trabaja con más intensidad, trabaja ya de las divisiones inferiores, con el ritmo de que se juega en primera, porque si no entrenan de la misma manera o parecido, no van a llegar. En vez antes, el fútbol de antes, el de potrero o de la escuelita de fútbol que existía, era la gambeta, el toque, el dominio de la pelota, para que el jugador juegue con seguridad, para que tenga seguridad y trabaje en eso, y se vaya mentalizando en que tiene que tocarla cuando hay que tocarla, y que tiene que pisarla cuando hay que pisarla, y ver los movimientos de acuerdo a las circunstancias del partido que se juega. Por eso salieron esos grandes jugadores. Lo que usted mencionó, el potrero, bueno, y no mencionamos a 4 o 5, pero son más de 50, 100 los que tenemos que no nombramos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Sibori, Mastio, Angelillo, Oreste Omar Corbata, grandes jugadores, grandes gambeteadores, se destacaban por gambetear, no por hacer el gol, Entonces, aceptemos que... Omar Higinio García. No, también fui compañero de Omar Higinio García, bueno,
Omar era una calidad, un dominio, una inteligencia, jugaba de espalda al fútbol, jugaba con las espaldas y dominaba tanto el balón que miraba sin mirar, por decirlo así, ¿no? Parece grotesco, pero es así. A mí me encantaba Omar Higinio García. Yo fui compañero, yo crecí con ellos. Con los campeones del 59 yo ya estaba en la tercera. Así que conozco muy bien ese fútbol del 70, el 60. Sí, sí. Y goleadores, había dos goleadores de esa época fantásticos que hoy jugarían en la selección. Luis Artime y José Francisco Sanfilippo. Sanfilippo, si ustedes, no sé si seguramente habrán estudiado o leído, Lo vimos. ¿no? Pero hizo 520 goles Sanfilippo, 520 goles. Entonces, porque tenía una precisión para definir, por eso hizo tantos goles. Y Luisito Artime, con su velocidad, también fue un goleador nuestro, por nombrar dos goleadores auténticos, ¿no? No sé si coincidimos. Sí, completamente. Es más, yo siempre, cuando se presenta la oportunidad, digo que la transferencia que más sentí que haya hecho River fue cuando se fue Luis Artime, que el médico de River le dijo al presidente que estaba roto, que había que venderlo, y yo tendría en ese entonces 19 años aproximadamente, 20, un poquito menos quizá, y realmente lo sentí muchísimo, y vaya las cosas, ¿no? Vaya la paradoja que después fue Independiente, se cansó de hacer goles, fue a Nacional, se cansó de hacer goles, claro. Entonces fue goleador. Por eso digo, si usted quiere, me dice la edad para ponerlo en contexto, ¿no? ¿Qué edad tiene usted, Juan Carlos? Bueno, yo tengo 84 años. Bueno. Soy de 1941, por eso he visto todos esos jugadores de antes que mencioné, a veces mayores que yo y a veces a nivel mío. Con Luis Artime fui rival, con José Francisco Sanfilippo fui rival. Y bueno, es para... No, yo... te podría decir, no, es para engrandecer esas dos figuras. No, yo quería que usted dijera su edad por sus conceptos, ¿no? Tan de esta época también, que no solamente se quedó en su época de jugador, sino que hoy usted mira el fútbol como lo miramos nosotros. Somos un poco más chicos, pero vimos a Sanfilippo, lo vimos a Artime, y por otro lado, ¿quiénes fueron sus maestros? ¿Quiénes fueron los que lo forjaron ahí en ese inicio en San Lorenzo o después en los otros equipos donde usted estuvo jugando? Bueno, inicialmente puedo hablar de José Maffei en las inferiores de San Lorenzo. Yo ya estaba en la novena, fui creciendo con él y era un maestro no solo conmigo sino con el resto de los jugadores. Y después paso a Chacarita y tengo la opinión, los consejos, no la formación, pero sí los consejos, y nos hablábamos seguido con Ernesto Duccini. Él fue uno de los que me fue mejorando ya en primera división, y bueno, tuve también a Miguel Inominiero en San Lorenzo, a continuación de José Maffei, y Nominiero también nos enseñaba posiciones, la cabeza levantada, y bueno, también tuve en las inferiores de San Lorenzo a René Pontoni que me dijeron que era un maestro del fútbol, un 9 de mucha calidad, así que me formé con personas inteligentes y a veces conocidas y a veces no en las inferiores.
Pero luego, cuando yo paso a River, me encuentro también con un gran técnico que fue Renato Cesarini. Renato me perfeccionó en primera división. Me enseñó muchas cosas que eran más actuales que la que yo me eduqué en las inferiores de San Lorenzo. Así que bueno, tuvo una larga y vasta experiencia con técnicos que realmente hay que sacarle el sombrero. En Independiente usted también lo tuvo a Manuel Giudice. Sí, también, sí. Pero yo ya venía en formación arriba porque, como le mencioné, con Duccini y con Miguel Inominiero ya tenía el concepto del fútbol y de la primera división. Cuando pasa Independiente se refuerza con Manuel Giudice, que también tenía su buen conocimiento del fútbol. Por eso formó un gran equipo que ganamos 2 veces la Copa Libertadores. Y perdimos 2 finales con el Inter porque por la diferencia de trabajo. El Inter, como todos los equipos italianos de esa época, trabajaba mañana y tarde. Los jugadores, había una diferencia en la educación también. Los jugadores italianos iban con saco y corbata y con cocha a entrenar. Nosotros entrenábamos en Independiente con un buzo azul, otro colorado. Era distinta la formación. Pero bueno, Manuel hizo lo imposible para que nosotros lleguemos al lugar donde llegamos. Y lo conseguimos. Con trabajo, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha concentración. Y bueno, dio su fruto, porque el grupo estaba muy unido y todos entendimos lo que había que hacer y se logró. Y es una enorme satisfacción mía personal haber trabajado de esa manera y haberme educado de esa manera en el fútbol. Juan Carlos, para ir cerrando ya la nota, ¿a usted también lo dirigió Ángel Labruna? Sí, Ángel fue técnico. Cuando yo le voy a mencionar algo, ustedes lo saben. Cuando Artime va a Independiente y yo de Independiente paso a River en el canje, y ahí empecé a trabajar en River con Renato, y luego de pasar José D'Amico y pasar Lorenzo, vino Ángel y trabajé con Ángel del 68 hasta que me fui, hasta el 70. Bueno, la verdad que es un placer charlar, y un hombre que ha vivido el fútbol de la época de los 60, 70, tenerlo en nuestros micrófonos, que haya pasado por nuestra institución y haya dejado también un legado, realmente nos pone muy contento de esta sabiduría que dan los años, pero que también pone de manifiesto que 84 años no son nada, porque usted tiene una calidad narrativa y de saber, aparte, de ver no solamente su fútbol, sino de ver el fútbol actual. Y yo creo que no hay mucha gente que pueda tener esa amplitud de concepto como la que tiene usted, Juan Carlos. Por eso le agradecemos en el Ángel de River por estos minutos, por esta charla, y bueno, lo mejor para usted. Bueno, muchas gracias por la nota, un agradecimiento a toda la gente de River, y decir que no se vayan nunca los jugadores de River, porque es el mejor club del mundo. Que lo piensen antes de tomar alguna decisión, que lo quieran a River porque es una gran institución y que ha crecido mucho a nivel internacional, especialmente por sus jugadores y su técnico. Que tengan una muy buenas noches y mucha suerte para la institución de River. Muchas gracias, Juan Carlos, un placer. Gracias, Juan Carlos, abrazo grande, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, un gusto.